Van Gogh y Gauguin representan los dos polos de la pintura postimpresionista. Sin embargo, su punto de partida es el mismo: la ruptura con la civilización capitalista e industrial que les rodeaba. Vincent Van Gogh trabajó entre los mineros y fue toda su vida un vagabundo. Paul Gauguin, incansable viajero, acabó sus días en Oceanía conviviendo con los aborígenes. Van Gogh, nacido en Holanda, encontró en las diáfanas luces de la Provenza el pretexto para una pintura personalísima en la que reflejaba directamente sus reacciones a base de trazos cortos, rectos o torcidos, intensificados de un modo enérgico, en colores puros. Sus pinturas constituyen una imagen de sí mismo, de su reacción ante los objetos, en pinceladas cada vez más apasionadas y llameantes, fogosísimas en sus últimas telas. Paul Gauguin también intensificó su expresión pictórica, pero no de un modo tan temperamental ni incontrolado como Van Gogh. Si el arte de este último constituye una caligrafía personal, la huella indeleble de sus estados de espíritu, el de Gauguin es una construcción razonada que aspira a la inocencia, a la pureza, a un humilde desinterés, a una especie de anonimato como el de los artistas medievales. Para lograr el valor de algo inaccesible, Gauguin prescindió de lo pequeño y de lo accidental y quiso componer a base de grandes ritmos, sin modelado ni movimiento, sin perspectiva, tal como lo había intentado Puvis, pero con mucha más fuerza. Próximo a Gauguin cabe citar a Henri Rousseau, llamado el Douanier, pintor ingenuo, autodidacta, que tomaba notas impresionistas para reelaborarlas en un estilo plano, hierático, poético, de colores intensos, siguiendo los pasos de Gauguin y de los puntillistas, con la voluntad de expresar la luz, la atmósfera y las sensaciones, pero también de construir y orquestar trabajaron los llamados Nabis, grupo que tuvo como órgano la Revue Blanche de 1891 a 1903. Entre ellos destacaron Bonnard y Vuillard, intimistas de un delicado tono menor, y Maurice Denis, empeñado en una resurrección del muralismo. A un universo mental mucho más puro y decidido correspondía el movimiento Fauve, fiero, en que, encabezado por Henri Matisse, se dio a conocer explosivamente en el Salón de Otoño de París de 1905. Su expresionismo, cantor de la alegría de vivir, estaba a 100 leguas del filosófico y brutal expresionismo alemán. Buscaba una pintura plana, de arabesco decorativo y en colores vivos, donde el tema se diluía por no ser más que una danza de sombras, de manchas y de color. Junto con Matisse cultivaron este arte encendido, sin sombras, el paisajista Marquet, Derain y el alado Dufy. Uno solo de los Fauves, el sombrío Rouault, obsesionado por temas religiosos y morales, siguió el camino del expresionismo alemán. En arquitectura y diseño, Francia apenas participó en el movimiento simbolista. Entre sus seguidores citemos como más representativo a Héctor Guimard, quien se sirvió del latiguillo y del estilo floral en las fantásticas entradas férreas del metro de París. Por esta época, la arquitectura francesa se orientaba hacia el empleo de hormigón armado. El primer edificio de hormigón del mundo fue la iglesia de Saint-Jean de Montmartre, obra de Anatole Baudot, 1894. Auguste Perret, en la casa que construye en el número 25 de la Rue Franklin de París, 1902, tuvo la valentía de dejar visible al exterior la estructura de hormigón. Tony Garnier, por su parte, tuvo una visión clara del destino futuro del hormigón al proyectar su ciudad industrial, 1901, según un nuevo concepto de urbanismo, ya no concéntrico, sino lineal. Entre sus innovaciones destaca la escalera espiral exenta, rodeada de un cilindro de cristal, forma que Gropius realizaría en Colonia en 1914 y que posteriormente ha sido tan imitada. En sus comienzos el diseño industrial no pudo sustraerse al prestigio de la artesanía. Posteriormente, en las últimas décadas del siglo XIX y primeros años del XX, los objetos diseñados por el inglés Boissy y por el alemán Naumann prepararon la labor del belga Van de Velde, quien abarcó todos los campos formales del diseño industrial, proyectando incluso navíos. El diseño de automóviles expresa la evolución de la plástica desde la misma fecha en que Van Gogh, Gauguin y Toulouse-Lautrec creaban una nueva pintura, en 1886.
Si el primer triciclo Benz de 1885 tomaba su forma de las bicicletas, el Daimler experimental 1886 se inspiraba en los coches de caballos de un tipo lineal, autoportante y anticuado con un grafismo trapezoidal, según un modelo propio todavía de los años 70. El primer coche Ford, 1896, a pesar de obedecer a esta misma tipología lineal, aparece ya totalmente desligado de las formas tradicionales del coche para seguir el gusto modernista por las líneas sinuosas. En contraste con esta orientación, Louis Renault diseñaba su primer coche según unas formas que recordaban los muebles ingleses. La visión cinética del diseño dio lugar a la aparición del primer coche aerodinámico, el Jamais Content de Genazzi, en forma de bala y de propulsión eléctrica. Dicho vehículo fue el primero en rebalsar los 100 km por hora, 1899, seguido del coche de carreras Torpedo, Farman, 1902. La carrocería unitaria, todavía no cubierta, toma su primera forma realmente sintética con el Mercedes 1901, cuya estructura siguieron los Rolls-Royce de 1907. Por estos años, el cine daba sus primeros pasos, y si en el film de Lumière, El regador regado, 1900, todavía no podía ser considerado como un arte, tal categoría la alcanzó ya en El viaje a la luna, 1902, de Méliès, cuya fantasía e ingenuidad recuerdan el arte del Douanier. La época de los ismos, 1906-1945. A partir de 1906 se aceleró el proceso revolucionario de la ciencia, de la técnica y de la sociología. La labor de los investigadores ha venido acompañada de grandes progresos técnicos, a la vez que la humanidad entera vivía bajo el signo de terribles guerras y de hondas transformaciones sociales. De acuerdo con estas situaciones, entre los años 1906 y 1920, el arte participó del mismo espíritu atrevido e innovador de los grandes pensadores científicos del momento. Freud, Planck, Einstein, Pavlov, etc., y adoptó una postura revolucionaria, futurista, en función de los tiempos venideros. En arquitectura, las dos primeras décadas del siglo XX se caracterizaron por la importancia que asumió el hormigón como material constructivo. Perret levantó en París el primer edificio monumental en esta técnica, el Théâtre des Champs-Élysées, 1911, en el que los encofrados crearon una plástica de los prismas escalonados y los arcos poligonales. El hormigón en lámina ondulada permitió unas naves parabólicas tan enormes como las de los hangares para dirigibles de Orly, 1916, obra de Freycinet. Estos avances técnicos y formales del hormigón en Francia correspondían al avance puramente técnico de los rascacielos en Estados Unidos, donde se erigía el Woolworth de Nueva York, 1913, el edificio más alto del mundo hasta entonces. Pero, al lado de estos progresos técnicos, constructores de formación puramente plástica creaban un lenguaje escultórico llamado a ser predominante en la arquitectura del siglo. Su núcleo principal radicó en Rusia, donde la visita del futurista italiano Marinetti había provocado un deseo de suprema pureza que cristalizó en la plástica no figurativa geométrica de Gabo y Pevsner, 1915, y en la aplicación dinámica expresiva de este geometrismo estructural en manos de Tatlin, que lo expresó en su famoso proyecto del monumento a la Tercera Internacional de 1920. En Alemania, mientras tanto, Walter Gropius escribía sobre tipificación y creaba en Colonia, 1914, el ejemplo más claro de arquitectura racional con la fábrica modelo destinada a la exposición de la Werkbund. El mismo Gropius dirigió en Dessau la escuela tipo de esta nueva arquitectura, el Bauhaus, 1919, cuyas actividades fueron suspendidas en tiempos de Hitler. La arquitectura racional se basó en la utilización de las técnicas industriales, del hormigón y de nuevos materiales como el caucho, el linoleum, el acero laminado, etc. Por otra parte, siguió a los en el decorado y a los rusos y holandeses en la pureza geométrica. Sin embargo, la arquitectura racional no se impuso sin oposición. En su primera época compitió con ella una arquitectura expresionista de gran valor, pero que no tuvo consecuencias posteriores. Sus principales representantes fueron Poelzig, autor del fantasmagórico Grosses Schauspielhaus de Berlín, 1919, y Mendelssohn, que construyó la alabeada Einsteinturm de
Potsdam, 1921. A pesar de las restricciones stalinianas, la innovadora arquitectura rusa con su expresionismo geométrico particularísimo continuó vigente hasta el año 1929. Prueba de ello nos lo ofrecen edificios como el Ibezia de Exter, 1923, formalista, o bien las creaciones constructivas lineales esquemáticas de la escenografía biomecánica de Meyerhold, 1922, y los pabellones soviéticos en París de Melnikov y Rabinovich, de 1925. La teatral plaza con rascacielos unidos por puentes en el centro industrial de Kharkov, obra de Serafinov, 1925, y el también espectacular Club de los Tranviarios de Moscú, de Melnikov, 1929, con sus formas cilíndricas o trapezoidales polícromas y en voladizo, señalan el final de esta etapa. De la tradición francesa de la arquitectura de hormigón nació la obra del suizo Jean Heret, universalmente conocido con el nombre de Le Corbusier, proyectista muy creador y brillante escritor que elaboró el más articulado cuerpo de doctrina para la arquitectura funcional y racional, que él confundía y cuya influencia ha sido la mayor del siglo. Sus primeros proyectos en Garches y en la Ville Savoye, 1927, de Poissy, fijaron las líneas de su arquitectura con un cálculo formalista de las proporciones y un concepto de la casa como máquina de vivir. Constantes leitmotiv suyos fueron la forma paisada de las ventanas y el sistema de elevación de edificios sobre pilares a cierta distancia del suelo. Le Corbusier concibió teóricamente un urbanismo nuevo, respetando el paisaje en el que la calle desaparece para dar paso a carreteras entre grandes bloques aislados de viviendas y locales para usos diversos, con zonas especializadas, residenciales y de trabajo. La creación del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el CIAM 1928, y su filial, CIRPAC, favorecieron el desarrollo de un pensamiento normativo, universal y uniformador que lentamente se abriría camino. De acuerdo con esta orientación se fundó en Barcelona el GATCPAC, grupo en el que figuraron 1928 Sert y Torrás, autores de la Casa Bloch, 1932, y del Dispensario Antituberculoso, 1935. En Madrid, Zaragoza, Bilbao y San Sebastián se estableció un grupo similar, el GATEPAC, 1930, del que salió la obra clarificada de García Mercadal y el maquinismo de Gutiérrez Soto. Dominio nuevo para la arquitectura racional fue el Brasil, donde a partir de ideas de Le Corbusier, Lucio Costa y Oscar Niemeyer construyeron el Ministerio de Educación de Río de Janeiro, 1936. Los arquitectos brasileños dieron a los paralelepípedos apaisados una colocación vertical sorprendente, punto de partida de muchos edificios posteriores en todo el mundo, como el de la ONU en Nueva York. A partir de 1936, el fabuloso crecimiento de las ciudades brasileñas, en especial Sao Paulo, favoreció el desarrollo de la arquitectura moderna, representada en este país con mayor profusión que en cualquier otra parte del mundo. En sus edificios se desarrolló el tema de la celosía fija o movible, el brise-soleil, para proteger las fachadas del sol, y en cierto modo se creó un barroquismo al utilizar revestimientos de azulejos y formas curvilíneas para techos y muros. En los Estados Unidos, la arquitectura de los rascacielos, formalmente adicta a un eclecticismo colosalista, estuvo sujeta desde 1916 a las limitaciones de la Saint Law, que determinaron la estructura escalonada, cuyo ejemplar más típico fue el Chrysler Building de Van Allen de 1930. Poco después se autorizó ya la forma libre y apareció el rascacielos prismático como el Empire State de Schreber y el Rockefeller Center de Reinhard 1931. No obstante, la confluencia entre rascacielos y la arquitectura racional europea no se realizó hasta que arquitectos austríacos y alemanes, perseguidos por Hitler, se instalaron en los Estados Unidos. Uno de ellos, el vienés Neutra, el más especializado en el orden y los espacios interiores ligados por formas delgadas y ligeras, creó en la Casa de la Cascada y en la Casa Lovell de Los Ángeles el tipo más puro de esta concepción. Mies von der Rohe creó rascacielos perfectamente prismáticos con muro cortina.